Amigos, buenas noches. Aquí estamos en su programa Libro de Cielo nuevamente. Y el día de hoy con una gran sorpresa, una grata sorpresa también. Estamos acompañados aquí por Mabel, que ya la conocen en algunos programas que nos acompañó, y su esposo Ángel. Así que pues vamos a participar, vamos a tratar de llevar a cabo este programa con ellos. Y aparte les anuncio que los vamos a tener seguido con nosotros, porque son personas jóvenes, personas que acaban de iniciar una vida matrimonial. Así es. Estamos preparando programas para jóvenes, en donde ellos serán los participantes, serán los conductores, junto con otras personas también de su misma edad, para tratar de lograr llegar a ese gran grupo de personas, ¿no? Personitas jóvenes. Bueno, no tan jóvenes. Medianamente jóvenes. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa, vamos a seguir con la lectura del libro 11. Nos habíamos quedado en la última lectura que hicimos, fue 11:14, ¿verdad? Así es. Nos toca ahora 11:15. 11:15. Bueno, adelante. Bueno. 11:15. Abril 10 de 1912. Las almas que tienen más confianza son el desahogo y el entretenimiento del amor de Jesús. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: Hija mía, las almas que más resplandecerán como refulgentes gemas en la corona de mi misericordia son las almas que tienen más confianza, porque por cuanta más confianza tienen, tanto más dan campo al atributo de mi misericordia. A ver, esto es realmente importante, ¿eh? Es las almas que más confianza tienen, pero relacionadas con la misericordia. O sea, eso es pues aparentemente como que no hay mucha relación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace un alma que tiene confianza en Jesús? Le pide lo que sabe que le va a dar y que es bueno. Le pide lo que sabe, bueno, sí, pero sobre todo no la abruman los problemas, no la abruman las situaciones de la vida, y es lo suficientemente atrevida para rescatar, para lograr misericordia y perdón para los demás. Son almas que son intercesoras, son almas que no se limitan en sus peticiones hacia Jesús, ¿no? Y eso estamos hablando de almas que no viven en la divina voluntad, porque el alma que vive en la divina voluntad ya no hay petición, o sea, ya lo tiene todo en ella. Por lo tanto, el alma con más confianza es el alma que puede creer totalmente a pies juntillas de que es poseedora de todo lo que Jesús contiene, y hace uso de eso para esparcirlo en los demás, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la divina voluntad. Pero también es el alma que no se detiene, que no le da temor todo lo que Jesús quiere hacer con ella. O sea, a veces Jesús usa ciertos estratagemas en que el alma se ve en problemas, aparentemente, en que Jesús modela al alma, y a veces el modelar duele. A veces hay cambios que realmente mortifican. Pero un alma que tiene confianza en Jesús sabe que todo lo que está sucediendo es siempre para bien, nunca para mal. Y no pierde de vista que Jesús la ama, y que el amor de ella hacia Jesús es lo que ata a Jesús a ella. Así que sin temor se lanza a la situación que se le presenta, sabiendo que es para gloria de Dios, para bien de ella y para bien de los demás.
Y ese es un punto importante cuando se es alma víctima, ¿no, doctor? Porque Así es. existe ese reconocimiento hacia las almas, el Ujú. estado de ellas, y que finalmente lo que Dios quiere, el alma lo reconoce y se ofrece a sufrir. Así es. Y ahí ya vamos a un punto superior todavía, ¿no? Cuando Jesús le pide a alguien que se ofrezca como víctima, y en ese momento el alma con plena confianza en Jesús acepta, y acepta participar activamente y incluso físicamente de los sufrimientos de Jesús. Así es. A ver, vamos a continuar, Ángel. Sí, doctor. Dan campo al atributo de mi misericordia para derramar cualquier gracia que esas almas quieran. En cambio, quien no tiene verdadera confianza, ella misma me encierra las gracias dentro de mí y permanece siempre pobre y desprovista. Y mi amor queda contenido en mí, y sufro grandemente. Esas son otras palabras que son bárbaras, ¿no? Sufro grandemente. ¿Por qué? Porque el alma que no tiene confianza no le permite ese desahogo total de lo que él quiere dar. Y aparte es el alma que no se presta o no se dispone a recibir lo que él está ofreciendo. Pero ahí también estaríamos hablando de una falta de amor por parte de la criatura. Claro, la falta de confianza es falta de amor. Estaríamos hablando entonces de una ausencia que tiene el alma en ese momento porque no hay confianza que la orille finalmente a Dios y hacer lo que Él desea, que siempre va a ser un bien. Así es. Pero bueno, es que ese es el camino, ¿se acuerdan, no? El camino del amor siempre pasa primero por el conocerse, o sea, el primer punto es conocerse. El segundo es tratarse, o sea, empiezan a tratarse. En la medida que van aumentando ese trato, empiezan a hacer esa confianza. O sea, en la medida que se conocen, que saben de la otra persona, van teniendo confianza, y entre más confianza tienen, más rápido llegan al amor. Por lo tanto, la confianza es como el punto intermedio entre el conocer y amar. Uh-huh. Ahora, ¿qué tanta confianza tenemos en él? Es qué tanto amor tenemos a él. O sea que ese es algo que es importante, ¿no? Así que sí, un alma que no confía en Jesús es un alma que no lo ama. Y si no lo ama y no confía es que no lo conoce. Sí. Y ahí la importancia de conocer a Jesús. Ese es como el punto principal. Y esto es algo que también es importante porque la vida eterna es conocimiento. La vida eterna la hemos definido como una vida que dura para siempre. Y Jesús nos dice, no, un momento, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Entonces la vida eterna es conocimiento y por lo tanto, amor. Cuando Jesús dice que sufre grandemente porque se queda ese amor que quiere darnos y que nosotros por no confiar en Él no recibimos, no sé, veo a Jesús como si el amor fuera un parto. Imagínense una mamá que tiene dentro a su bebé y no puede dar a luz y pasa, digo, usted como doctor no sé si eso sea posible, ¿no? Pero pasar a un mes más de la gestación, me imagino que sería un dolor muy grande para la mamá. Así ¿no? Así es, o sea, esto, bueno, comparado con ese punto, es una mujer que está dando a luz, pero que por alguna razón es estrecha y el bebé no puede pasar, pero pues los dolores, las contracciones, todo el trabajo de parto continúa. Entonces es un sufrimiento atroz. Y eso es lo que Jesús tiene, ¿eh? Él quiere dar todo ese amor que tiene dentro, que es Él mismo,
Y la criatura, al no aceptarlo, es ponerle un obstáculo y decirle no, aquí no. Pero el trabajo de parto sigue. Así que, por eso decía yo que es enorme lo que estamos oyendo. Un alma que no confía, que no tiene suficiente confianza, es un alma que pone a sufrir a Jesús. Que aparte de todo esto es netamente voluntad humana, porque la voluntad humana hace infeliz al hombre por sí misma. Uh-huh. Hace infeliz a Dios porque está ejerciendo su yo junto con todos los vicios, ¿no? Así Entonces no hay posibilidad de que Jesús actúe en ningún plano. O sea, hay una confianza que ni podría llamársele confianza. No sé, es nada más cuando te necesito, ¿no? Por así decirlo. Así es. Sí, o sea, es necesario entender que la confianza es necesaria totalmente y que no podemos hablar de amor si no hay confianza. No podemos hablar de amor si no hay una entrega total. El ejemplo, o yo pondría un ejemplo ahorita que me viene a la mente, es Pedro, el San Pedro, diciéndole a Jesús, viéndolo caminar en el agua, o sea, le dice, oye, si eres tú, hazme ir a ti. Entonces Jesús le dice, claro, ven. Se baja Pedro, empieza a caminar en el agua, pero de repente ve aquello, ve el lugar, ve que no es su medio, y empieza el temor, estaban en una tormenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió? Son muchas razones, pero una de las principales es desconfió de la palabra de Jesús. Como Moisés, ¿no? Como decía en Como el programa Moisés, anterior. así es. Pero ahí en ese momento Pedro duda, y la duda es desconfiar. Simplemente dijo, ¿yo qué hago aquí? O sea, este no es mi medio. Así que bueno, pues es un punto importante y el entender que Jesús sufre. Y lo muestra en el Evangelio cuando le dice, hombre de poca fe, ¿no? Es como, yo me acuerdo cuando era niño, no hace mucho, le decía a mis papás, no sé, ellos hacían un acto de amor por mí y yo desconfiaba de ese acto de amor y pues veía que ellos sufrían, ¿no? Porque ellos querían darme ese amor puro de padres y yo al tener reticencia, pues Así es, sentían. les pones un freno a ese desahogo, ¿no? Y para no sufrir tanto y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que con las otras, porque con estas puedo desahogar mi amor. Puedo jugar, puedo tomar amorosos contrastes, porque no tengo que temer que se enfaden, que se dejen llevar por el temor. Más bien, se hacen más atrevidas y en todo encuentran cómo amarme más. Eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Jesús va usando de modos, de recursos para ir despojando al alma de lo que le estorba para que él pueda hacer su trabajo, ¿no? Total. Pero en ese momento es cuando el alma siente que le están, pues, provocando sufrimiento, porque ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Quitando los estorbos. Es como un campesino que para poder plantar su milpa tiene que arar la tierra, tiene que quitar las piedras y toda la hierba que no es, bueno, que no es buena, que no sirve, y eso duele al alma. Pero por eso dice, con ellas puedo desahogarme totalmente y no tiene temor de que el alma se sienta agredida o sienta como que Jesús no la ama y se retraiga en su entrega, sino al contrario, confía plenamente y se lanza a ese Jesús y a aceptar todo lo que Él está planeando sobre ella.
Porque en este punto, doctor, también el sufrimiento pues es purificación del alma. Ujú. Y aquí lo dice muy claro, no tengo que temer que se enfaden. Así es. O sea, casi todos nosotros, dentro de nuestra práctica religiosa, somos muy, ¿cómo diríamos? Muy entregados, entre comillas. Nos acercamos mucho, pero pensamos que por ese acercamiento y por esa entrega nos debe ir bien. O sea, siempre tenemos no sé, esa idea. En el momento que las cosas, las situaciones no marchan adecuadamente, en ese momento incluso nos atrevemos a reclamar. Señor, si yo soy tan bueno, ¿por qué me haces esto? Sí, claro. Entonces, bueno, es tremendo, ¿no? A ver, continuamos con la... Así que las almas con confianza son el desahogo y el entretenimiento de mi amor. Son las más agraciadas y las más ricas. Bueno, así que aquí tenemos ya un parámetro precioso en esto. Confianza, confianza en Jesús. Pero, ya lo dijimos, esa confianza nace del conocimiento. Así que pues adelante a conocer, ¿sí? Y a llegar a amar. A ver, pasamos a la siguiente. 11-16, abril 20, 1912. La naturaleza tiende a la felicidad. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: Hija mía, la naturaleza es llevada por una fuerza irresistible hacia la felicidad. Y esto con razón, pues ha sido hecha para ser feliz, y de una felicidad divina y eterna. Pero con gran daño suyo se va apegando, quien a un gusto, quien a dos, quien a tres y quien a cuatro. Y el resto de la naturaleza queda, o vacía y sin gusto, o bien, amargada, fastidiada y nauseada. Esto es, creo que todo el mundo lo hemos pensado en alguna ocasión, que fuimos creados o estamos en este mundo para alcanzar la felicidad, ¿no? El único problema es que es una felicidad que hemos distorsionado, porque nos hemos olvidado de nuestro origen y nos hemos olvidado de la finalidad para la que fuimos creados. Entonces, Dios nos creó para participarnos de su vida y para participarnos de todos sus gozos, de sus bienaventuranzas, de su felicidad. Entonces fuimos creados para ser felices a lo divino, con la felicidad de Dios, compartiéndola con nosotros. Y nosotros, al habernos alejado de Dios, o sea, primero por el pecado original y después por el pecado propio, o sea, nos hemos ido alejando, y hay una gran, ¿cómo diríamos?, negligencia en conocer nuestro origen y en conocer quién es Dios. Esa actitud nos lleva a abandonar totalmente la idea de una vida feliz en el cielo y pensamos en una felicidad terrena. Pero la felicidad terrena se basa en la satisfacción de todas mis, ¿cómo diríamos?, necesidades. Sentidos, pero todo humano, todo corporal, todo material. Y la parte espiritual como que la olvidamos, porque no estamos inmersos en esa parte espiritual, sino estamos inmersos en la materia. Por lo tanto, todos los satisfactores de esta materia que tenemos y de este cuerpo que tiene la parte animal que se maneja por instintos, pensamos que la felicidad estriba ahí. Que además se ha vuelto también un culto al cuerpo, ¿no? Así es. O sea, es satisfacer los 5 sentidos, pero también es la vanidad, el tener cosas, el materialismo, y
son tantos los aspectos que ahora felicidad es vicio, ¿no? Parece sinónimo. Bueno, así es. O sea, nos vamos acercando a ese punto en que la felicidad se ha distorsionado y yo pienso que ha sido el inicio satisfacer nuestros sentidos. Y el único sentido espiritual que queda es la soberbia. O sea, el querer sobresalir y querer ser uno. Esto se refleja perfectamente en las tentaciones que Jesús sufrió. ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Primero fue la tentación de satisfacer una necesidad física, después fue la satisfacción de sentirse hijo de Dios y ¿cómo se llama? De tentar a su padre, decir, ser arrojado con la aparente buena intención de que todos lo reconozcan como alguien superior, lánzate del templo y los ángeles te van a recibir. Pero la última tentación es fabulosa, perdón por la palabra, pero es fabulosa porque nos describe perfectamente a nosotros. Adórame. Satanás se atreve a decirle, adórame por un instante. Y esa es la tentación que tenemos nosotros, ser adorados. Adorados como dioses, adorados como personajes que merecen toda la pleitesía de todos los demás, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, pues ese es el punto principal y eso es lo que nos lleva sobre todo a buscar la satisfacción de mis sentidos a cualquier costo. Y ahora está tan disfrazado que lo podemos ver incluso en una vida académica. O sea, finalmente lo dicen, te vamos a formar para que seas el más sobresaliente, el que va al frente, ¿no? El dador de ideas, triunfador, etcétera. Pues está muy velado. No quiere decir que no vamos a desarrollar las habilidades que Dios puso en nosotros, pero sí está inmersa esa soberbia. La finalidad. Sí. O sea, la finalidad no es ni para Dios ni para el bien del mundo. Es para mí. La finalidad es para la persona. La finalidad es para satisfacer el ego de ser el mejor siempre. Hasta en la santidad podría darse, ¿no? Bueno, sí, así es. Como... O sea, ¿quién es más entregado, ¿no? Bueno, pues este punto es importante porque es como el motor de todos los vicios y de todas las equivocaciones que tenemos, ¿no? Cuando el alma se llega a enviciar y el alma se llega a acostumbrar en los placeres corporales, porque no le hemos dado ningún satisfactor espiritual, entonces el alma tiene que tener algún satisfactor. Y entonces distorsiona, toma los satisfactores materiales, los toma y los hace suyos y ahora va en busca de ellos, porque no ha tenido el alimento adecuado para ser realmente lo que Dios pensó. Lógico, cuando esto está ya formado, cuando se le presenta el aspecto espiritual, cuando se le presenta a Dios, el alma misma dice, no, momento, eso no es lo mío es lo material. Y entonces viene toda esta distorsión. Que podría entrar también el ejemplo como cuando Jesús habla con la samaritana en el pozo y le dice, yo tengo el agua que te puede quitar la sed, y ella está hablando, le entiende en otro idioma prácticamente, ¿no? O sea, en un punto totalmente material, y Jesús le dice, es que realmente soy yo, soy el Mesías, en mí vas a encontrar esa paz que has perdido, esa felicidad que ya no reconoces. Sí, pero es un magnífico ejemplo, Mabel, porque aquí hay algo que es importante. ¿Cuándo empieza a creer la samaritana en aquel hombre que está ahí? Cuando le dice que vaya, bueno, cuando le
deja ver que Él conoce sus faltas, ¿no? Exacto, cuando empieza a descubrirle todas sus faltas. ¿Qué es eso? Purificación, Es una toma de conciencia. toma de conciencia. O sea, la samaritana está hablando con un hombre que encuentra en un pozo y está hablando en ese sentido, yo diría que hasta como en rivalidad. Que ustedes, o sea, que no se llevan con nosotros, en fin. Así es. Pero cuando Jesús le empieza a decir, no, mira, tienes razón, no tienes esposo, pero has tenido tantos, y has hecho esto, y has hecho lo otro, ella reconoce en aquel hombre a alguien que no es igual al mundo. Fue una toma de conciencia de ella provocada por las palabras de Jesús. Qué maravillosa experiencia y sobre todo qué afortunados son aquellos que tienen o llegan a esa toma de conciencia. Así ¿Sí? es. ¿Y qué se necesita? Un Jesús que nos vaya diciendo exactamente lo que somos y que nos vaya diciendo lo que debiéramos de ser. Entonces necesitamos que venga Jesús y nos diga, eres esto, has hecho lo otro, y yo quiero que tú seas esto, y nos muestre lo que Él quiera. Y eso se encuentra en la revelación. Eso se empieza a encontrar el inicio en la revelación pública, en la Biblia, en los Evangelios. Se encuentra en todos los escritos de los apóstoles. Pero ahora, sobre todo, se encuentra en los escritos de Luisa. En la medida que vamos penetrando en esos escritos, vamos teniendo una toma de conciencia, porque es Jesús quien nos va describiendo lo que debiéramos ser y, por contraparte, vemos lo que somos. Sí. Y entonces empieza a nacer en nosotros ese gusto, esa confianza, ese deseo de acercarnos, y lo más probable es que empiecen a hacer el amor hacia Dios. ¿Sí? Así es. A ver, vamos son lecturas muy, muy reveladoras, ¿no? ¿Verdad? Tomas de conciencia. Pues sí, porque finalmente en la samaritana, volviendo al ejemplo, pues la reconoce, ¿no? Y ella se reconoce como pecadora. Así es. Porque no niega lo que ha hecho finalmente. Sí. Y uno de los primeros actos que hace después de platicar con Jesús va por los demás samaritanos y dicen, vengan a escuchar su palabra, que aparte de todo no los rechazaba, ¿no? En aquella época, pues los judíos y los samaritanos no. Y los samaritanos no había ni siquiera una conversación ni miradas, o sea, eran impuros. Entonces Jesús dice, pues yo vengo por todos. Pero ahí está el punto. Cuando el alma llega a ese momento, el alma se vuelve la propagadora de aquella noticia. Vengan, me ha dicho todo lo que soy. A lo mejor es el Mesías. Sí. Porque los gustos humanos y aún los gustos santos están mezclados con un poco de humano. No tienen la fuerza de absorber toda la naturaleza y de arrollarla toda en el gusto, mucho más que yo voy amargando estos gustos para poder darle todos mis gustos, porque siendo ellos innumerables, tienen fuerza para absorber toda la naturaleza en el gusto. Se puede dar amor más grande, que para dar lo más les quito lo poco, y para dar el todo les quito la nada. Sin embargo, mi obrar es tomado a mal por las criaturas. Así es. Aún en lo santo. Aún en lo santo. Esto es importante porque aún en lo santo hay mucho de humano, mucho de la persona, mucho de la satisfacción personal. Incluso en las virtudes, entre más virtudes se practican, entre más virtudes se poseen, el alma gana. Ahora el alma ya es virtuosa. Ahora el alma ya es obediente, el alma ya es mortificada,
el alma, ¿sí? Y eso es una ganancia de la voluntad humana. Por lo tanto, aún en eso hay mucho de contaminación de lo humano. Así que de alguna manera tenemos que entender que aún en lo santo no está totalmente libre de defectos. Por eso es que Jesús tanto le insiste a Luisa en que debe renunciar a todo, incluso a sus virtudes. Debes renunciar a todo, incluso a tus prácticas, a todo, para que te llegues a tu nada, y en esa nada es donde yo puedo actuar. Así que bueno, pues yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta. Son palabras que a veces se nos pasan, ideas que se nos pasan por alto. Pero el punto es, necesitamos entender que aún en la santidad humana hay mucho de ganancia propia y hay mucho de imperfección. Por lo tanto, o sea, Jesús no puede obrar libremente. Es por eso que al principio de los tomos, Luisa también tenía muchas contradicciones, ¿no? O sea, Sí. estaba dispuesta a hacer algo y la interrumpían, o era ir mortificando esa voluntad constantemente. Humillaciones también. Humillaciones, vejaciones tremendas que recibió. La dejaron 18 días sin asistencia, sin nada en su habitual estado. Y hasta la parte religiosa, que el obispo dijo no vayan, que el sacerdote no vaya a darle la obediencia, porque pensaban que Luisa era una enfermedad mental. Así que sí, hubo mucho problema. Pero en una ocasión Jesús le dice que debe tomar siempre con agrado cualquier sufrimiento que le venga. No importa si le viene de parte de los hombres, de parte de los demonios o de parte de él mismo, porque todo será usado para su bien y para mayor gloria de él. Pues sí. Es el libro 11 apenas. Muy bien. 11-17. Abril 23, 1912. Cómo en todas las cosas Jesús nos demuestra su amor. La verdadera santidad está en hacer la divina voluntad y en reordenar todas las cosas en Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, brevemente el bendito Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, algunas veces permito la culpa en alguna alma que me ama para estrecharla más fuertemente a mí y para obligarla a hacer cosas mayores para mi gloria. Porque, por cuanto más le doy, permitiendo la misma culpa para enternecerme más de sus miserias y para amarla mayormente colmándola de mis carismas, tanto más la obligo a hacer cosas grandes por mí. Estos son los excesos de mi amor. Los excesos de su amor, permitiendo que el alma pueda incluso llegar a pecar, pueda salirse de su camino, ¿no? Aunque en Dios, en Jesús, existe una voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva permite todo, incluso permite que nos condenemos, que sería como el punto final en donde Dios no quisiera de ninguna manera que pasara eso, pero lo permite. La lectura va muy encaminada a decir, bueno, yo permito esto para enternecerme más del alma. Porque, ¿cómo lo podríamos entender? Yo creo que con ejemplos humanos. Está un matrimonio, una pareja que acaba de tener su bebé, y este bebé empieza a querer dar sus primeros pasos. ¿Qué hacemos con el bebé? Lo vamos guiando, lo vamos sosteniendo para que no tropiece. Pero llega un momento en que hay que soltarlo.
Hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque si no, nunca va a tener la confianza en él mismo. Entonces lo sueltan y de repente la mamá o el papá ve que hay un pequeño reborde en la alfombra o un juguete, algún obstáculo, y uno sabe que se va a caer. Ujú. O sea, lo sabes. ¿Por qué? Porque apenas está aprendiendo, pero lo dejas que siga. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a caminar. Porque está aprendiendo, le va a servir de experiencia y aparte para enternecerte más por él. En cuanto se cae, corres y lo cargas y lo calmas. Sí, claro. Porque su dolor le pide amor a los papás, Así ¿no? es. Entonces yo me imagino esta lectura más o menos así. Un Jesús que dice, bueno, a ver, si yo no permito que te caigas, es privarte de la posibilidad de ejercer tu virtud, de dominarte a ti mismo y sobre todo de que vayas aprendiendo. Así que, adelante, sé que voy a sufrir. Y ahí está su exceso de amor, ¿no? Ahí está su exceso de amor, y sobre todo también su misericordia, donde dice, bueno, cáete y ahí te abarco, ahí te perdono, ahí te regreso a mí, ¿no? Si tú quieres. Sí, claro. Pero en esta culpa, doctor, Jesús no, obviamente no la provoca él. O sea, No. sea, el alma está ejerciendo su libre voluntad Así y en es, ese momento es cuando cae, así se es. sale. No es que Jesús le ponga la culpa, no, sino que es Jesús permitiendo. Por eso ponía yo el punto del niño. No es el papá poniéndole un obstáculo, Sí, claro. sino es el papá viendo que va a haber algo que lo va a hacer que se caiga, pero que no corre a quitarlo para que el niño adquiera experiencia. Y el niño solo va hacia ese lugar y él es el que se tropieza. ¿Sí? Que bueno, en este punto de la culpa, finalmente ya sea un pecado venial o un pecado mortal, pues finalmente está el sacramento de la reconciliación. Claro. Estaríamos de acuerdo que ese abrazo de padre finalmente Dios lo manifiesta de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Y sabiendo que la criatura se va a levantar, ya tomó experiencia, o bueno, eso debería de ser, ya tomó experiencia y tendrá cuidado de no volver a caer ahí. Uh-huh. Eso sería el propósito de enmienda. ¿Y cuántas veces no hemos visto pecadores grandísimos que cuando tocaron fondo resurgieron y superaron a otros que parecían más santos desde un principio? Así ¿no? es. Así es, o sea, personas que se levantan y se levantan con un ímpetu enorme y bueno, pues llegan a enormes alturas, ¿no? Así quiere decir que lo que Dios está permitiendo, aunque parezca que es para mal, pero de ahí va a sacar un bien y un bien enorme. Uh-huh. Nuevamente confianza en esos casos. Hija mía, mi amor por la criatura es grande. Mira cómo la luz del sol invade la tierra. Si tú pudieras deshacer esa luz en tantos átomos, en aquellos átomos de luz, oirías mi voz melodiosa, que te repetiría, una tras otro. Te amo, te amo, te amo. De modo que no te darían tiempo para numerarlos. Quedarías ahogada en el amor. Y en realidad te amo. Te amo en la luz que llena tus ojos. Te amo en el aire que respiras. Te amo en el murmullo del viento que llega a tus oídos. Te amo en el calor y en el frío que siente tu cuerpo. Te amo en la sangre que corre en tus venas. Te amo en el latido de tu corazón. Te dice mi latido. Te amo. Te repito en cada pensamiento de tu mente. Te amo. En cada movimiento de tus manos. Te amo en cada paso de tus pies. Te amo en cada palabra. Porque nada sucede dentro y fuera de ti si no concurre un acto mío de amor hacia ti.
Así que un te amo mío no espera al otro. Y de tus te amo, ¿cuántos son para mí? Yo he quedado confundida. Me sentía ensordecida dentro y fuera de mí por el te amo, a plenos coros de mi Jesús. Y mi te amo eran tan escasos, tan limitados que he dicho, oh, mi amante Jesús, ¿quién podrá jamás igualarte? Pero a pesar de todo lo que he dicho, parece que no he dicho nada de lo que Jesús me hacía comprender. Después ha agregado, La verdadera santidad está en el hacer mi voluntad y en reordenar todas las cosas en mí. Así como yo tengo todo ordenado para la criatura, así la criatura debería ordenar todas las cosas para mí, y en mí, mi voluntad hace estar en orden todas las cosas. Yo creo que son también necesario el reflexionar sobre las palabras, ¿no? La verdadera santidad. O sea, la verdadera santidad quiere decir que esta es lo que Él quisiera para todos nosotros, no lo que nosotros hemos querido para nosotros. O sea, nosotros hemos ido haciendo cosas, teniendo determinado tipo de actitudes, pero que no son lo que Él quiere poner en cada uno. Así que bueno, yo creo que hay que reflexionar en esa palabra, la verdadera santidad. Luego, es el mismo juego. O sea, en el momento en el que Él decide darnos algo, es siempre para nuestro bien, siempre. Por lo tanto, necesitamos aceptarlo con la plena confianza, como hablábamos hace unos momentos, y tener esta seguridad de que esta verdadera santidad se forma de acuerdo a lo que Él nos dice, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y aquí hay que romper con los estereotipos, con los moldes que hemos hecho de nuestra cultura religiosa. En fin, difícil. No sé qué opinas. Pues sí, es difícil, ¿no? O por tradición, hay tantas cosas que nos llegan a hacer nuestra propia santidad, o también por mirarse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Uno va creando sus propios criterios de santidad, y cuando Jesús se presenta y nos ofrece esta verdadera santidad, pues puede resultar complicado para uno decir, dejo lo mío para tomar lo verdadero. Así es. Y yo voy a abusar un poquito de ustedes. O sea, porque siendo jóvenes, siendo una pareja que acaba de empezar su vida de pareja, su vida matrimonial, es a veces como muy raro encontrarse personas así y que estén encaminadas hacia Dios, ¿no? Y que estén tratando de modelar su vida de acuerdo a lo que Jesús propone. Entonces yo les preguntaría ahorita, tomando en cuenta esta lectura, ¿qué los motiva? ¿Qué los motivó? ¿Qué fue lo que encontraron como para decirle al mundo, ¿sabes qué? Creo que mejor camino por acá. Bueno, en mi caso sería pues precisamente esa toma de conciencia. Uh-huh. Fue finalmente reconocer que no era feliz, pero no sabía ni siquiera por qué no era feliz. Empezó ahí una búsqueda. Uh-huh. Después ese reconocimiento de, como lo decía hace un momento, de soy pecadora. O sea, fue un proceso personal que finalmente reconocí ahí la mano de Jesús. Porque pues en esos primeros momentos me llegó el libro de las 24 horas. Entonces,
precisamente Luisa lo dice, ¿no? Si lo lees una vez, Jesús te va a mostrar quién eres, ¿no? Por así decirlo. En la segunda va a empezar la purificación. Y yo le creí a Jesús. No podría explicar cómo, pero le creí. ¿Sentiste? Sí. Qué bueno. Y pues ya de ahí, lectura a lectura, nos va resolviendo nuestras dudas. Porque en algún momento dije, ¿cómo Luisa se puede cuestionar tantas cosas si yo apenas me cuestiono 3 y en ellas salen 10 dudas? Y ahí es donde comprendí que estaba tomando a toda una humanidad, no solo a una criatura. Entonces, de alguna forma, pues yo estaba muy envuelta en cosas del mundo, en estas felicidades aparentes o pasajeras, y no me había puesto a pensar en los gozos de Dios, que los gozos de Dios están reflejados, o bueno, somos ese terreno, ¿no? En donde está puesta esa felicidad, pero que aún no germina. Así es. Y bueno, después llegó otro cuestionamiento de, pues Dios pensó a la mujer, pensó obviamente primero a su hijo Jesús, pero también quiso una madre y por algo pues soy mujer. Y entonces empecé a encontrar ese camino que Jesús tiene para cada uno de nosotros y pues es creerle. Así es. Muy bien. Muy bonito, muy bonito. Pues sí, así es. ¿Y tú, Ángel? Pues bueno, yo vivía en una tristeza oculta de un bienestar, incluso de un amor sincero por parte de mis papás, pero que pues yo vivía vacío. Y justo en el momento de mayor vacío, pues de estar en el precipicio, aunque externamente parecía que las cosas no estaban tan mal, Jesús empezó a consentirme de una forma impresionante. Incluso me cumplía caprichos hasta infantiles para enamorarme, que eran pues casi imposibles. Movía a ciertas personas para hacerme ver que él quería que me enamorara de él. Eso me movió en el corazón, me enterneció. Después pues me dejó ver su corazón, su amor, y me compartió su dolor por los pecados de todas las personas que lo habían ofendido como yo. Entendí todo lo que le había hecho, todo lo que había sufrido por mí, y entonces después llegué a este conocimiento de la divina voluntad, así, sin planearlo. En un principio estaba un poco reticente, después, pues, escuchando estas palabras supe que eran de él, y poco a poco él mismo me ha ido quitando capa tras capa de mi orgullo y de mis miserias. Bueno, y de esa manera estás llegando a este momento y a este conocimiento, ¿no?, de la verdadera finalidad del ser humano. Exacto. Y acabas de decir algo que yo sí quisiera retomarlo, no es salirme del tema, es seguir en esto, porque dices, es Jesús quien poco a poco me fue quitando, ¿sí? Quitando resentimientos, quitando quizá daños, cosas que a través de tu vida ibas teniendo y te iban llevando a algo que también me llamó mucho la atención, al borde del precipicio. Yo lo interpretaría como, primero, al borde del precipicio, no quiere decir al borde del abismo ni al borde de la muerte, no, sino al borde de dedicarse a una vida total y absolutamente sin Dios y a una vida total y absolutamente de satisfactores físicos del cuerpo, ¿no?, la cultura del cuerpo. Y es Jesús quien va
purificando. Es Jesús quien va sanando. Y eso es lo que yo quisiera recalcar. No necesitaste nada exterior para hacerlo. Simplemente sentirte atraído por su palabra, o sea, de alguna forma, y eso a Él le bastó para empezar a ese proceso de sanación en ti. Maravilloso. Y llegar a este punto de la verdadera santidad. ¿Sí? A este punto de decirle a Jesús, adelante, aquí estoy, desahógate en mí, y ya no quiero regresar a ese borde del abismo. O sea, ya no me llama, que es más o menos lo que tú expresabas, Mabel. Sí. O sea, ya no quiero seguir en este ambiente, ¿no? Así es. Gracias por este testimonio. Gracias. Si nos quieres continuar. Claro que sí. Es 11:18, ¿verdad? 11:18. Mayo 9, 1912. ¿Cómo nos podemos consumir en el amor? Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando cómo nos podemos consumar en el amor, y el bendito Jesús al venir me ha dicho: Hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor, así también de los sentidos. Si habla solo de mí, si escucha solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos. Esto es como la base de este entregarse a Jesús, y es el final de todo lo que es el abandono y la confianza en Dios. O sea, el abandono quiere decir el decir, Señor, aquí estoy y haz de mí lo que tú quieras, entregarnos voluntariamente a Él. El desapego es nada quiero, nada me interesa más que tú. Y ese llegar a nuestra nada, que es el punto en donde Él quiere que lleguemos para Él empezar a actuar. Cuando Dios crea, esta creación inmensa que tenemos, le crea en la nada. O sea, no había nada. Él saca de sí aquella creación y la pone no en un espacio determinado, sino en la nada. O sea, es libre de expanderla hasta donde quiera. En el alma pasa lo mismo. Si el alma no está vacía de todo, él ya no tiene la posibilidad de extenderse en todos lados. Siempre habrá algo que le impida entrar, ¿no? Debe consumar las potencias del alma. No debe querer otra cosa más que a Él. Y esto es determinante. No debe querer a otra cosa más que a Él. No debe pensar en otra cosa más que en Él. ¿Sí? O sea, es así, o sea, categórico. Voluntad, inteligencia, memoria. No debe recordarse de nada que no sea Él. Y uno dice, bueno, eso es obsesivo. Eso es un pensamientos obsesivos como que salen de la lógica humana. No, yo creo que eso es muy fácil. No debes pensar más que en Él. Todo lo creado es creado por Él. Todo lo que yo puedo obtener en este mundo, lo puedo obtener porque Él así lo dispone. Todo lo que me agrada, ¿por qué? Porque Él lo creó, y ver en todas las cosas, verlo a Él. Así que no es nada difícil. Recordarme siempre de Él, por supuesto. Si me recuerdo de mi infancia, bueno, mi infancia se la debo a Él. Mis padres se los debo a Él. Mi vida se la debo a Él. Así que tampoco es problemático, ¿no? Si pienso en lo que piense, si mi voluntad no quiere otra cosa más que a Él, es que en todo lo encuentro a Él
y no voy a querer nada que no sea Él. Así que bueno, por ahí empieza y es la culminación de ese abandono y de ese desapego para llegar a esto. Y después viene la consumación de los sentidos. O sea, mis 5 sentidos son 5 puertas que tengo para que el mundo entre. Sí. O sea, el mundo penetra a nosotros a través de nuestros sentidos. Entonces yo debo consumar mis sentidos para que a través de ellos entre nada más Jesús. Y volvemos al mismo tema. ¿Qué veo yo en lo creado? La obra de Dios, y lo veo a Él y veo los atributos que Dios puso en todas las cosas creadas. Sí. San Pablo. O sea, ese es como el punto principal. No hablo más que de Él. Bueno, a veces dicen, ay, ¿cómo se puede hablar continuamente de Dios? ¿Se podrá? Sí, reconociéndolo. Reconociéndolo y aunque no lo nombremos, Con amor, con hablando ejemplo. siempre con amor, con el ejemplo, con la caridad, con el acercamiento, la fraternidad, o sea, haciendo uso de los atributos divinos para acercarnos a Él. Así que estoy hablando siempre de Dios. No escuchar nada que no sea de Dios. Todo lo que sea en contra, todo lo que sea pecaminoso, todo lo que le ocasione dolor, voy a tratar de quitarlo de mi interior y oír nada más lo que sea favorable a Él. Y ahí dice escuchar, no oír, porque puedo oír muchas cosas, pero escuchar es prestarle atención. Así Entonces es. no hay que No hay que prestar atención. Y así que ese es el punto de clave para llegar a consumarse en el amor. Consumar nuestras potencias y nuestros sentidos. Porque, bueno, está claro que pecamos también por medio de los sentidos. Claro. O sea, hay gozo en escuchar cosas, no lo sé, prácticamente mucha de la música que se escucha ahora pues es obscena, es sexual, tiene tendencias, no sé, o sea, todas son de mundo. Y al ver también, ¿no? O sea, el hombre pues lo van educando desde que es un niño para quitarle ese velo de Dios que sería la inocencia. Entonces es como si Jesús también nos fuera reeducando en todos los sentidos. O sea, va dando luz como diciendo esto no me agrada, déjalo, ¿no? O sea, me está dañando. En alguna ocasión escuché a algunos niños que sus padres les empezaban a leer Libro de Cielo y los niños decían, es que yo no debo de ver eso, yo no debo de escuchar tal canción o no quiero jugar tal juego. O sea, ellos lo reconocen porque no hay tantas barreras. Y el mundo que actúa al revés de Dios y que es limitado, nos podría decir que esto es una obsesión, como usted decía, pero no, porque si Dios es infinito y uno piensa solo en Dios, uno no tiene pensamientos limitados. Es obsesión Así lo que es. el mundo nos ofrece, ¿no? Que es limitado, es como centrarte en triunfar en el mundo y nada más tienes tu mente pensada en eso. Eso sí sería obsesión. Eso sería obsesión. Y otra cosa que es también muy importante, se habla mucho de la libertad. Se habla mucho de soy libre, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y creo que hemos tergiversado el significado de libertad. La libertad no se ejerce en hacer lo que yo quiera. La libertad es el no estar atado a nada. Y en la vida actual, o sea, tanto en jóvenes como en adultos, y incluso en niños, o sea, vivimos atados a todo. Y no podemos prescindir de esas ataduras porque entonces el mundo se nos viene abajo. Estoy atado a mis gustos, estoy atado a mis vicios, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de drogarme. ¿Por qué? Porque no puedo. Y siempre pongo como pretexto es que soy libre. No, no eres libre. Si fueras libre podrías dejar eso. Vives atado a eso, vives esclavo a eso.
O sea, el joven o el adulto que vive esclavo del alcohol, perdón, pero es una esclavitud tremenda. O sea, pierde todo, hace de todo, y todo por estar esclavizado a una sustancia. Que además es una esclavitud, pues obviamente degradante. O sea, Sí, no se queda totalmente. solo en el alcoholismo, muchas veces entran en otros vicios que si algo me llama la atención es que pues la voluntad humana es autodestructiva. Así es. Y Va buscando destruirse a sí misma con el pretexto de ir satisfaciendo sus gustos. sí, Así es. Entonces, bueno, tenemos este panorama tremendo, vivo atado a las criaturas por el amor, por el odio, vivo atado por el estar, si alguien me hace un favor, por el agradecimiento, si alguien me hace un daño, por el odio, por el rencor, por la sed de venganza. Vivo atado a miedos, a trabajos, a mil cosas. No soy libre. No soy libre. Vivir en Dios es vivir en libertad. ¿Qué es eso? No tener ataduras y poderme espaciar en lo infinito y no estar atado a lo finito, que es el mundo. El joven actual, su vida la piensa desde el momento en que nace y su final es totalmente pavoroso, porque el final de ellos es un hoyo en la tierra. El final del alma que cree es eterno e infinito. sí, claro. Así que bueno, pues sigamos. Hija mía, el amor tiene un dulce encanto y hace al alma ciega a todo lo que no es amor, y la vuelve toda ojo a todo lo que es amor. Así que para quien ama, cualquier cosa que la voluntad encuentra, si es amor, se vuelve toda ojo, y si no, se vuelve ciega, tonta y no comprende nada. Así la lengua, si debe hablar de amor, se siente correr en su palabra tantos ojos de luz y se hace elocuente. Si no, se vuelve balbuceante y termina por enmudecer. Y así de todo el resto. Y así de todo el resto. Bueno, pues tenemos con nosotros unas lecturas que han sido, bueno, todas van dirigidas a lo mismo, a esta entrega. Y pues ahora no nos queda más que decirles gracias a estos jóvenes. Gracias, doctor. Y estaremos con ustedes, amigos, para seguir leyendo, para seguir meditando un poco sobre estos escritos maravillosos de Luisa. Y les recuerdo, próximos programas dirigidos específicamente a los jóvenes. Así que no crean que no hay jóvenes entregados a Dios. Y son jóvenes normales que viven en el mundo normal, que llevan una vida normal, pero siempre en Dios. Mabel, gracias. Es un gusto, doctor. Bueno, pues Ángel, también muchas gracias por todo lo que nos compartiste y nos vemos la próxima semana, amigos.